Saludos cordiales. En estos momentos voy a exponer esta presentación para la clase de introducción a la psicoterapia. Y esta presentación se titula El estilo personal del terapeuta y está dividido en algunos subtemas. Uno de ellos es la posición socioprofesional del terapeuta. La posición del terapeuta, es decir, el rol que desempeña en función de su ubicación en la red social. Y este se compone de tres formas. El primero es el nivel de inserción socioeconómica del profesional. ¿Qué significa inserción? Significa la incorporación de una persona, ya puede ser incorporada a la economía social. Y B, el circuito socioprofesional a la que pertenece el terapeuta. C, la forma de prestación, o sea, el sistema de contratación que regula la práctica en cuestión, liberal, público comunitario, empresas de seguro de salud, etc. Todo esto, todos estos factores tienen que ver con la posición socioprofesional del terapeuta. El tipo de relación laboral que liga al terapeuta con su actividad puede ser independiente, puede ser por contrato, puede ser asalariado y también puede ser por contrato ocasional. El siguiente subtema es la situación vital del terapeuta y está dividido en dos partes. Número 1, la apariencia que como individuo presenta frente al imaginario colectivo de su grupo social de pertenencia y referencia. Quiere decir las características físicas, la edad, el sexo, el cuerpo, la inteligencia y el nivel cultural y otros datos accesibles a la observación o de presunción habitual en ese ámbito social, contribuye a la conformación de su imagen aparentemente. Todo lo que tiene que ver lo físico, la apariencia del terapeuta, y B es la encrucijada vital específica que se encuentra atravesando, o sea, la condición familiar, la condición laboral, la condición física, etc. Todas estas variables básicas, como también el sexo, las características físicas, intelectuales, emocionales, el nivel de conocimiento también, y también otras dimensiones que hacen al modo de ser de la persona, del terapeuta, contribuye a la formación de su estilo peculiar. Resulta muy importante la variable de su experiencia también, tanto en lo que respecta a su vida cotidiana como su actividad profesional. También incluye los modos de comunicación. Al analizar los modos comunicativos, encontramos que el estilo personal de un terapeuta es el producto de una serie de funciones que operan integradamente, aunque no todas esas funciones tengan la misma importancia o incidencia en cada tramo de la relación terapéutica. Las funciones que están mencionando aquí son varias y entre ellos tenemos la función institucional, la función evaluativa, la función atencional, la expresiva, la operativa y también el compromiso vincular. Los modos o funciones de la comunicación se trata del factor más personalizado y también de él dependen las variaciones singulares con que el estilo personal de un terapeuta incide sobre el uso de una técnica específica. Entonces, vamos a estudiar y analizar estas funciones. La primera es la función instruccional,
que está constituida por el conjunto de acciones que lleva a cabo el terapeuta con el fin de determinar los alcances y los límites de la relación terapéutica y por consiguiente la distancia que regirá entre paciente y terapeuta, así como los intercambios considerados legítimos en esa relación. También, si bien cada técnica terapéutica establece principios generales sobre la forma en que se debe desarrollar ese vínculo, el estilo personal de cada terapeuta cumplimenta estos principios de manera muy diversa. Y entre ellos vamos a ver las más significativas. Encontramos estas dimensiones. La primera, rigidez comparada con la flexibilidad. Y vemos aquí en esta de que algunos terapeutas se sienten inclinados a marcar límites muy rígidos, tanto en la relación con el cumplimiento de las pautas o tareas como en lo referente al vínculo terapéutico. El límite que está establecido en esos casos, de acuerdo con la idea del terapeuta, tenía con anterioridad al encuentro con el paciente. En el caso de la flexibilidad, el terapeuta tiene que ajustar dicho límite en base a las modificaciones que le sugiere el contexto específico de cada relación. O sea que debe ser flexible también de acuerdo a la situación de cada paciente. Y número 2, tenemos la simetría acentuada en comparación con la simetría moderada. En esta vemos que coinciden en que debe existir una simetría, una diferencia entre el terapeuta y el paciente que permita a ambos tener claramente identificados los roles. Algunos terapeutas extreman esta diferencia quedando el rol del terapeuta situado en gran distancia, mientras que otros lo suavizan, reduciendo la distancia en uno o más aspectos de la situación. Suelen encontrarse ejemplos de lo primero entre los terapeutas noveles y que experimentan con frecuencia sentimientos de inseguridad en la relación al cumplimiento de su tarea. También puede observarse este fenómeno cuando el paciente es derivado por alguien muy significativo para el terapeuta. La otra función es evaluativa y en esta se trata de una función que opera desde el comienzo mismo del auto psicoterapéutico. En otras palabras, esto tiene que ver, esta función evaluativa tiene que estar en todas las funciones. Y como sirve de reguladora de todas las otras funciones, incluida la del establecimiento de las reglas del juego que gobiernan la tarea. También aparecerá junto a cada una de las diferentes funciones y podrá graficarse representándola como una acción completamente de las mismas, pues sirve para ajustar sus movimientos. Puede ilustrarse con las siguientes dimensiones. Número 1, optimismo comparada con criticismo. Independientemente de los criterios objetivos de evaluación que cada terapeuta puede emplear basándose en la observación o instrumentos específicos, cada terapeuta tiende a realizar evaluaciones permanentes sobre la marcha del tratamiento. La tendencia crítica supone a cada caso que la marcha de la terapia no es la mejor. Por ejemplo, con respecto a la delimitación de las tareas, puede estimar que las reglas no fueron suficientemente bien explicadas, mientras que si el estilo refleja una actitud optimista, el terapeuta
tenderá a evaluar que se realizó su tarea de la mejor manera o de modo posible. Y la segunda es la centrada en los medios comparados, concentrada en los efectos. En esta, la evaluación puede dirigirse de manera predominante a estimar la marcha del proceso o bien a evaluar de qué manera se han producido ciertos efectos. En los dos casos queda claro que el propósito de la psicoterapia está dirigida a la consecución de determinados objetivos. La función atencional. Tradicionalmente fue denominada función de escucha, en particular cuando la psicoterapia era considerada casi con exclusividad una curación por medio de la palabra. Y en esta función hoy en día todavía funciona, aunque sigue conservado en buena medida ese mismo carácter, se manifiesta por medio de otras formas de intercambio terapéutica que requieren ampliar el concepto de la función atencional a algo que está más allá de lo escucha. Es posible afirmar que esta función se compone de todas las operaciones que el terapeuta realiza con el fin de acceder a la información que el paciente aportará para tratar de lograr ayuda para su problema. Así que esta función atencional está también en todas las demás funciones y es la función de la escucha. Y está dividida en las siguientes dimensiones. La activa comparada con la receptividad. Y esta tiene que ver que el terapeuta podrá orientar su atención de manera activa, realizando movimientos que busquen provocar en el paciente la disposición a proveer determinadas informaciones y también puede orientar a dichas informaciones en una dirección específica. Cuando actúe de manera receptiva, su atención estará operando en el sentido de un radar disponible para captar las emisiones de signos que el paciente espontáneamente produzca. Y la segunda es la concentración comparada con apertura. En esta es que el terapeuta se posiciona frente al paciente de manera concentrada, tiende a facilitar el registro de ciertas informaciones y obviamente esto será muy útil cuando el terapeuta está buscando aplicar un sistema terapéutico definido y muy estructurado. Con un estilo contrario, nos encontramos con aquellas terapeutas que actúan con una atención más abierta, capaz de permitir ingresar al circuito de trabajo fuentes, informaciones muy diversas entre sí y pertinentes a múltiples niveles. En este caso, se aplicará a estimar en qué medida en que se mide la tarea de prestar atención a la producción del paciente está siendo favorable o desfavorable y también se puede ver que se cumple. Vamos a ver la siguiente función y es la función operativa. Se trata de las acciones que el terapeuta desarrolla para cumplir con el plan de tareas, del cual se supone que resultará la producción de los cambios esperados en el paciente. Y en esta tiene que ver mucho las siguientes dimensiones. La primera es la directividad comparada con persuasión. Y en esta, un terapeuta podrá aplicar la técnica dirigiéndose al paciente para que cumpla con las tareas asignadas. Su actitud tendrá en este caso un carácter normativo y se espera que el paciente se ajuste a tales indicaciones. Y vemos en el extremo opuesto, nos encontramos con aquellos terapeutas que utilizan modos persuasivos para lograr que el paciente se adecue
al plan de tareas. El número 2 es la lógica comparada con retórica. Tiene que ver con los terapeutas que se proponen avanzar con la aplicación de la técnica mediante observaciones, indicaciones que se ajusten a un plan lógico. Se trata de cumplir literalmente con lo que se espera para ese paciente. Quienes actúan así esperan que el paciente pueda descifrar adecuadamente la secuencia lógica que supone el tratamiento. Existe una modalidad contraria, basada principalmente en el uso de la figura retórica, ejemplificada por el uso de figuras y tropos, a los que el terapeuta recurre como una manera de volver inteligible la marcha necesaria del proceso terapéutico. La siguiente función es la expresiva. En esta función se trata sobre lo que más se ha insistido, probablemente en los estudios sobre la incidencia del factor personal del terapeuta. Existe incluso un cierto prototipo ideal de la función expresiva que describe el terapeuta como alguien cálido, con un gesto comprensivo, nunca muy elocuente, pero que describe, transmite confianza y seguridad para comunicarse con él, el paciente, ¿verdad? Bueno, también tiene dos dimensiones primordiales y una de ellas es la baja tonalidad emocional comparada con la alta tonalidad emocional. Aunque estos conceptos como calidez, equilibrio y templanza parecen definir estilos expresivos ideales para un terapeuta, resulta evidente que en muchas oportunidades su estilo personal se manifiesta exitosamente como de poca o de intensa transmisión. Ejemplos de ello ocurren cuando el paciente enfrenta una situación traumática. Por ejemplo, la pérdida de un embarazo o la pérdida o la muerte de un familiar. Y tenemos la siguiente, número 2, que es corporal comparada con verbal. En esta dimensión, la característica de esta función expresiva es que los terapeutas que la utilizan con frecuencia representa algunas modalidades corporales. Entre las más significativas encontramos como los gestos faciales, las miradas, las tonalidades de la voz, movimientos corporales. Otros terapeutas sostienen su expresividad por medio de recursos mentales, como por ejemplo la fluidez verbal, la riqueza asociativa y el ritmo de comunicación. La siguiente es la función de compromiso vincular. En esta, cada terapeuta manifiesta por medio de su compromiso vincular la disposición que tiene para ayudar a una persona que padece. Esta función sintetiza el involucramiento con que se cumplen todas las modalidades de comunicación usadas durante el acto terapéutico. Las dos principales dimensiones que la representan esta función son, número 1, el nivel de compromiso interpersonal. Y en esta se manifiesta la proximidad en contraste con la distancia, que tiene que ver con algunos terapeutas, que se sienten cómodos para trabajar cuando logran que la relación con el paciente no implique una fuerte involucración o compromiso personal. Terapeutas con ese perfil se encuentran entre quienes prefieren realizar tratamientos individuales antes que hacer cualquiera o utilizar esta dimensión. Y entre
Algunos les gustan hacer estos tratamientos más en grupos o grupos grupales y con pacientes no muy severos y con alto grado de autonomía personal, con programas terapéuticos focalizados de corta duración. La contrapartida de esta es en que los terapeutas que trabajan a gusto cuando existe un fuerte grado de involucración en la relación de ayuda que mantienen con sus pacientes. Son terapeutas que prefieren tratamientos con pacientes más perturbados, que eligen formas terapéuticas más abiertas y extendidas en el tiempo, lo que los expone a desarrollar un vínculo más intenso y a participar de zonas de la experiencia personal del paciente de mayor intimidad. Y la otra es el nivel de compromiso intrapersonal. Y en este se trata del grado de compromiso que el terapeuta experimenta con su trabajo. En términos de tiempo, relaciones familiares y personales y expectativas económicas y de prestigio social, entre otros. En esta tenemos también que se encuentra la focalización en contraste con extensión. Y en esta se trata de un terapeuta que involucra pocos aspectos de su vida personal en el trabajo. Y todo esto, el segundo que vemos aquí es el modo del terapeuta que se siente comprometido en forma más global con su tarea que afecta y repercute sobre muchas áreas de su vida personal. Otro de los subtemas es la integración del estilo personal y la técnica terapéutica o de la psicoterapia. Cada modalidad particular incluye la prescripción de las condiciones en que debe realizarse el tratamiento y las técnicas que deben aplicarse para cada situación. La relación terapéutica es el resultado de la participación conjunta del paciente y del terapeuta. Este tipo o este último contribuye al desarrollo de la psicoterapia a través de dos fuentes: la técnica que utiliza y el estilo personal con que la aplica. Esta sí es muy importante, la integración del estilo personal. Y del estilo personal consideramos cómo se desprende lo que antecede los modos o funciones de comunicación. Así que en este caso vemos la técnica que usa el profesional y también la forma como la aplica. El estilo personal del terapeuta y los modelos psicoterapia. Cada uno de los modelos tradicionales de psicoterapia se basó en una concepción teórica sobre tres aspectos primordiales: la personalidad y sus dominios, la psicopatología y la concepción sobre los procesos de cambio. Las formulaciones más ortodoxas de dichos modelos permiten elaborar perfiles esperados. Representan los perfiles del terapeuta ideal correspondiente a los modelos. Y aquí vemos la psicoanálisis, la terapia del comportamiento, la terapia sistemática, la terapia gestáltica y terapia existencial. En este estilo vemos los modelos tradicionales de la psicoterapia y que han promovido reglas generales de funcionamiento sobre el comportamiento de los terapeutas. Y por último, casi por último, por terminar, tenemos el estilo personal del terapéutica y las técnicas de terapia.
Podría intentarse entonces diseñar los perfiles correspondientes, no a los modelos generales, sino a las técnicas específicas. Por ejemplo, estudiar el estilo personal correspondiente a la interpretación, la dramatización, la técnica de la dosía, la prescripción del síntoma o la intención paradojal. Todo esto son algunos estilos personal que puede usar el terapeuta o algunas técnicas específicas. Y entre el estilo personal terapeuta aparece también convincente toda vez que la eficacia de una técnica para depender de lo que existe en la persona con capacidad y disponibilidad para aplicarla. Estudiando el funcionamiento de muchos terapeutas encontramos una fuerte correspondencia entre el estilo personal y la extensión. ¿Y qué es la extensión? La extensión es una de las variables técnicas más influyentes sobre el curso de una psicoterapia. Se refiere tanto a la frecuencia como a la duración del tratamiento, y de ella suelen depender muchos factores como A. La amplitud de los objetivos. B. La complejidad de la relación paciente-terapeuta. C. El grado de exposición personal al terapeuta. Y D. El grado de intimidad de los sentimientos expresados por el paciente. De acuerdo con la extensión, clasificamos a la psicoterapia en 3 grupos. Vemos que está en breves, intermedias y también prolongadas. Una determinación o determinado estilo personal parece cubrir más adecuadamente los requerimientos de cada modalidad extensiva. Los terapeutas no suelen elegir habitualmente sus prácticas en base a la extensión, sino guiados por el tipo de trastorno, el nivel etario o las condiciones vitales de los pacientes. Estas variables, junto a muchas otras, con el factor de la extensión, queda determinado de esa manera un conjunto muy complejo de alternativas como indicaciones factibles de tratamiento. Y por último, para terminar, vamos a ver el estilo personal del terapeuta en integración de la psicoterapia. Y en este caso, vemos la pregunta final y la pregunta y la más interesante para nuestro encuentro es, ¿existe un estilo personal de terapeuta integrativo? La respuesta más acertada es probablemente la más ambigua. Por un lado, no, y por otro, sí. ¿Y por qué? Cada una. Ok. La pregunta es, ¿por qué no? No es posible tener o sostener un estilo personal de terapeuta integrado en la medida en que no creemos que exista o deba existir un modelo integrativo. Pensamos que la integración de la psicoterapia es una tendencia necesaria a partir de un momento del desarrollo de esta disciplina para facilitar la transferencia intermodelística y la discusión sobre los hallazgos de las diferentes propuestas y alternativas. ¿Y por qué sí? Porque aunque no exista este estilo personal unificado, totalizador, absoluto, correspondiente a un modelo integrativo igualmente absoluto, es posible sostener la idea de un perfil de terapeuta que facilite la actitud integrativa. ¿Y qué características puede presentar? Se trata de un terapeuta con baja tendencia a situarse en puntos extremos de las dimensiones señaladas, pero sobre todo un terapeuta capaz de moldear su estilo personal en relación con cada situación concreta
que le toque enfrentar. Un estilo alejado de la mentalidad autoritaria y fanática parece facilitar este tipo de terapeuta. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado esta presentación. Me despido de ustedes y que Dios me los pueda bendecir grandemente.